Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal amigos de Planeta Roma Podcast? Y bienvenidos a un episodio más de su podcast, Planeta Roma, valga la redundancia, para conversar un poquito sobre la actualidad de Rossi en la previa del partido de este fin de semana, jornada número 7 de la Serie A, Roma-Frosinone en el Olímpico, que está prácticamente con todas las capacidades vendidas, a pesar de los pesares y de la noche del jueves en Liguria, donde la Roma en el Luigi Ferraris enfrentó al Genoa de Lardino, que más que parecía el Genoa de Lardino, parecía el Milan de Arrigo Sacchi, y no tanto por el mérito de Alberto, que está haciendo un gran trabajo, sino por mucho de mérito de la Roma. Y por eso vamos a estar hablando prácticamente hoy con nuestro querido Santi Boy, que está por acá en los micrófonos de Planeta Roma. No podría ser de otra manera cuando vamos a hablar de fútbol, porque ya de otras cuestiones estuvimos hablando San Rubio, Arión Gamardo y este servidor en los micrófonos también de Planeta Roma, pero estuvimos en vivo este viernes 29 de septiembre en nuestras plataformas de YouTube, Twitch y Facebook, episodio que quedó grabado y pueden encontrarlo en las plataformas mencionadas. Así que episodio número 106 de Planeta Roma, a rasgar un poquito este melón que se ha abierto en Genoa, que ya estaba abierto, y vamos a profundizar un poco en él y ver qué puede ser en el próximo semana. Llevamos una pausa y enseguida volvemos a los micrófonos de Planeta Roma con Santi. Estamos en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio 106, como decía. Un saludo para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho del mundo planeta romanista. Y vamos a estar hablando de un poquito del Genoa Roma, y vamos a estar también hablando de lo que se viene este domingo del Olímpico, Frosinone Roma, reencuentro con nuestro pasado. Va a ser Eusebio Francisco, que está haciendo muy buena inicio de temporada con un Frosinone que no se esperaba, porque salió Fabio Grosso, porque el mercado fue un poco arriesgado, y un equipo con mucha juventud lo está haciendo muy bien, para sorpresas de prácticamente todos por todas estas cuestiones, y va a ser el próximo rival de la Roma. Pero vamos a hablar de dónde vive la Roma, o cómo llega la Roma a este partido, hablando del Genoa 4, Roma 1. Y para eso no voy a estar solo, porque si no sería una agonía demasiado grande para mí. Bienvenido, Santi Boy, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, David, todo bien, todo en marcha. Creo que mejor que el juego de la Roma, ¿no? Sobre el que ahora vamos a profundizar, pero bien, aquí contentos de estar nuevamente grabando un programa para escucharnos, también para hacernos eco de las cuestiones que nos plantean los Patreons y tratar sobre esta Roma de Mourinho, que ha empezado la temporada, creo yo, como terminó la pasada. Santi, vamos directo al grano. 4-1 en el Marazzi, y un partido que ha dejado mucho dolor, mucha tela para comentar, para hablar, para analizar, y como estuvimos haciendo una parte de ello ya en Twitch, en YouTube, en Facebook, en una hora que estuvimos ahí con Arión y con Sam. Pueden encontrar ese capítulo ahí. Y hoy vamos a hablar ahora en esta media horita, 40 minutos que tenemos, sobre el partido, específicamente hablando de la cancha, del fútbol, viendo cómo ¿qué sorprendió más? El nivel del Genoa, que como dice Mourinho, lo ha recalcado varias veces, que se puede decir una vez, pero no tanto, llegaba más fresco que esta Roma, que en los últimos días ha estado viajando mucho. Pero yo, al menos, después de lo visto ante el Torino, que no fue para tirar voladores ni cohetes,
sentí, o sea, lo que me transmitió el equipo fue cierta alegría, teniendo en cuenta, y como tú lo decías, Santi mandaba un mensaje durante la transmisión de este episodio que te comento, que decía que hay que ver, valga la redundancia, los partidos como episodios individuales y las sensaciones que transmiten como episodios individuales, porque hay un backstage mucho más grande que parte desde abril hasta ahora de todo el grupo de partidos acumulados, el rendimiento y los resultados. Pero viendo los partidos individualmente, yo me quedé con una mediana sensación positiva contra el Sheriff, después contra el Torino mejoraron las sensaciones, pero lo del Masi fue, Santi, triste, muy triste. Sí, mira, tú me preguntas sobre, podríamos decirlo, resumirlo de alguna manera, una clave, ¿no? Recuerdo las declaraciones que pude leer en planetaroma.net, en las cuales la previa del partido José Mourinho afirmaba haberse preparado el encuentro, tener el rival estudiado. Esto es algo que durante la trayectoria del técnico luso ha sido un denominador común, igual que la del juego relativamente rácano. Es decir, los equipos de Mourinho nunca han brillado por un juego excelente, por un juego dominante, dominador, sino más bien por un gen competitivo que creo que también ha sido capaz de imprimirle a la Roma durante sus 2 primeras temporadas, o gran parte de las mismas. Y luego también por analizar a los rivales, por minimizar a los rivales. Creo que el bloque bajo de la temporada anterior, que se hizo muy fuerte, viene mucho en ese aspecto. Yo he comentado en varios programas que tenemos un jugador que nos condiciona mucho para ello, que es Chris Smalling, el inglés. Tanto para bien como para mal, es el mejor defensor de área que tenemos. Entonces, en un bloque bajo resaltan sus virtudes, con muchos metros a la espalda se ven sus carencias y por lo tanto nos condiciona para jugar en ese bloque bajo. Pero no, desde otra perspectiva, esos 3 centrales que acabaron con el liderazgo del inglés muy asentados dentro de la defensa del área, y ese doble pivote que nos pasamos gran parte del principio de la temporada diciendo son 2 jugadores iguales. Incluso yo en el programa posterior a la contratación de Nemanja Matic afirmaba que era un jugador que tendría que venir a sustituir a Cristante, en cuanto a los minutos, en cuanto a la posición, en el momento en el que a Cristante le pudiéramos adelantar la misma, como estamos viendo en esta temporada gracias a la contratación de Paredes. Sin embargo, aquel doble pivote lo que sí que nos permitió es tener una consistencia, achicar muchísimos espacios por dentro y limitar a los rivales a que transitaran por los costados, centraran balones laterales y nosotros hacernos fuertes en esa defensa de área que antes comentaba. Este año esto ha cambiado y ayer hubo una clave en el partido en Marassi contra el Genoa que para mí fue un jugador y un jugador rival. Fue el islandés de 26 años, Albert Gudmundsson. Creo que todos pudimos ver un partido que nos pudiera llamar la atención de dicho jugador, pero es que es un jugador que en esta temporada en el Genoa está desarrollando su fútbol principalmente por el costado izquierdo. Es un jugador que pisa mucha banda, pero poco carril interior y muchísimo menos campo propio. Y ayer su papel fue clave. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Mourinho lo tenía estudiado, pero Gilardino le dio una vuelta de tuerca al juego que venía desarrollando hasta la fecha y sorprendió a Mourinho. ¿Dónde está el problema? Es que Mourinho, desde el banquillo, ya sea durante el partido o en el descanso, no fue capaz, sea por el resultado momentáneo de ese momento circunstancial entonces, o por incapacidad, pero no fue capaz de darle la vuelta a esta situación. Albert Gudmundsson venía a recibir a campo propio y con el emparejamiento de presión o del emparejamiento de defensivo que hace la Roma y al que he hecho referencia ya en varios programas, y por lo tanto aquellos que nos escuchen con asiduidad ya están al corriente de ellos, la Roma presiona de forma individual, lo hace siempre, desde que está Mourinho lo hace siempre, sin excepción, pero tiende a presionar muy mal.
lo hace de forma descoordinada, llegando muy tarde, algo que se aprecia muchísimo con nuestros carrileros. Cuando atacan a su rival, a su par, a ese jugador al que llegan, ellos llegan con mucha tardanza, tanto que les permite soltar el balón antes de que les llegue esa presión y por lo tanto haya posibilidad de robo. En este sentido, nos emparejaron de tal forma el Genoa, que Albert Gudmundsson jugaba libre por dentro y obligaba a que uno de nuestros 3 centrales saltara con él, y normalmente a su campo propio. Nuestros centrales esto no lo hacían, sobre todo en el primer tiempo, y por ahí se explica que encontrarán facilidad para, a nivel numérico, siempre ser un jugador más por dentro y superarnos en las presiones que nosotros hacíamos. Si además a esto le añadimos una falta de contundencia que venimos teniendo esta temporada en las acciones defensivas de 1 contra 1, pues aquí nos llegan bastantes goles. Y para mí esta fue la clave principal, no saber sobreponernos a un planteamiento de Alberto Gilardino que nos destrozó, realmente nos destrozó. Le preguntaba a José Mourinho en la entrevista post partido en los micrófonos de Dance, y también él lo comentaba después en la mesa de prensa, en la habitual mesa de prensa post partido, que la salida de frente influye en el consiguiente retroceso de Brian Cristante en el campo a la línea de centrales. Cristante, que había sido el autor del gol a pase de Spinazzola, y con la entrada de Eduardo, él dice que no se cambió la estructura, pero sí se cambiaron los roles y que esto cambió. ¿Habría influido este cambio de roles y de jugadores dentro del esquema partido en curso a tener que dar una respuesta a la táctica de Dino con Gudmundsson, que realmente estaba ahí, hizo un partido espectacular en todas las líneas, y luego firma ese golazo que por favor, parecía más de lo que suele ser Gudmundsson, porque a veces, como tú lo decías antes, en la previa del partido, tú ves a Gudmundsson o los partidos anteriores de Genoa y no era un jugador tan completo, o sea, tan todoterreno, y contra la Roma realmente hizo de todo. Yo discrepo con Mourinho, y estaré equivocado yo, porque yo estoy en una silla en mi casa y no puedo ni comparar en sueños con José Mourinho, que seguro que tiene un conocimiento futbolístico muchísimo más alto que el mío, por supuesto, pero en ese sentido yo discrepo, porque cuando sí que vimos saltar a un defensor detrás de Gudmundsson fue cuando en el segundo tiempo Cristante estuvo en la posición de central. Entonces, para mí es una idea de juego muy mal ejecutada. Puedes hacer presiones individuales, pero no de tal forma de que a ti te estiren el equipo. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque el año pasado la Roma tenía mejores registros defensivos, y ahora a nivel muy básico, muy esencial, somos el tercer equipo más goleado de la Serie A en 6 jornadas. En 6 jornadas hemos encajado 13 tantos. Es muchísimo, 11 tantos. Solo 2 menos que el Empoli, con 13, el mayor goleado del campeonato, y 1 menos que el Sassuolo, con 12, es el segundo. Nosotros, los terceros. Hay 17 equipos de este campeonato que en 6 jornadas han recibido menos goles que nosotros, algunos bastante menos, como el Inter, 3 goles que han recibido. ¿Dónde creo que existe todo esto y que también se representa esa vulnerabilidad que yo considero? Te doy algunos datos más y te los voy a dar de la portería, David. Si vemos datos de portería, vamos a decir, no nos queda otra que personificar en Rui Patricio, pero creo que en esto se junta el hambre con las ganas de comer. Creo que no tenemos un arquero que sea salvador. Tenemos un buen arquero, pero no mucho más allá de eso. Siempre hemos coincidido tú y yo en que, gracias por la llegada de Rui Patricio, pues nos podemos olvidar de los Robin Olsen o Pau López. En esto los dos coincidimos plenamente y yo sigo opinando lo mismo, pero el Rui Patricio es un chicle que no podemos estirar muchísimo más, y jugando como lo estamos haciendo ahora,
representa más una debilidad que una fortaleza. La Roma, actualmente, después de 6 jornadas, es el equipo con peor porcentaje de goles salvados, con un 47%, es el más bajo de toda la Serie A. El siguiente más bajo es un 55%, el Genoa. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, todos los que nos escucháis, con un 82% de ese salvadas, ese porcentaje de salvadas, vamos a llamarle, es el Hellas Verona. ¿Vale? Algo que pues, el número de salvadas respecto a los disparos que tú recibes a portería, ¿cuántos de ellos el portero acaba atajando? Este porcentaje que he dado sin tener en cuenta los penaltis, ¿vale? En todo esto, si tú haces una expectativa de goles recibidos, lógicamente la Roma es la última de la clasificación con 4 goles. Cada vez que tú te lancen a portería, tú vas a recibir más goles. En el costado opuesto está nuestro próximo rival, el Frosinone. De los goles que a él se le esperaría que recibiera por los lanzamientos que recibe, hay más de un 1% más que su portero le salva. Entonces estamos en dinámicas muy opuestas. Además, en todo esto, y aquí me voy a otro aspecto del juego, en la construcción del juego, no ya solo en las salvadas, si nos vamos a la cantidad de intentos de pases, no saques de portería, sino cada vez que jugamos con el balón, con el portero. Lógicamente, uno de los mejores porteros de la Serie A es Mike Maignan, el portero francés del Milan. Es el primer equipo en esta estadística, el equipo que juega más veces con su portero, 267 ocasiones, ¿vale? En las 6 jornadas. La Roma es la última, 117 ocasiones, pases intentados por parte de Rui Patricio. En el porcentaje de acierto estamos con un 18%, lo sumo y lo redondeo a 18%, siendo el tercer equipo con peor estadística en este sentido. Yo me he quejado amargamente y lo seguiré haciendo de Rui Patricio con los pies, pero mientras nos salvaba jugadas, nos salvaba puntos, pues mira, perfecto, no puedes alzar mucho la voz. En el momento en el que el equipo hace que cuando nos generan ocasiones, estas ocasiones sean más claras y Rui Patricio no se muestre como un salvador, estamos teniendo una carencia tanto en la construcción del juego como en la defensa del mismo. Y el último apunte en ese aspecto, David, a nivel defensivo. ¿Por qué decía antes, hace unos minutos, que a la Roma ya le saben cómo jugar? Antiguamente nosotros, o hace unos meses, nos podíamos encerrar muy atrás. Hacíamos un bloque bajo, un bloque medio, bloque bajo, y nos defendíamos bien. Que vengan ellos. Nos daba igual que tuvieran el balón. Pero nuestros rivales están saliendo jugando con el balón en su propio campo, en su propia área. Dado que la Roma presiona a nivel individual, consigue que la Roma se estire en exceso. La Roma empieza a presionar con sus delanteros, empiezan a hacerse las vigilancias defensivas por parte de la Roma. ¿Dónde está presionando Lukaku? En la frontal del área rival. ¿Dónde está presionando Dybala? ¿Dónde lo está haciendo Pellegrini? ¿Dónde lo empiezan a hacer nuestros carrileros? En campo rival. Eso hace que el equipo quede más estirado y por lo tanto tenga más espacios. El ejemplo de ayer en Génova, en Marassi, y eso es lo que hace porque uno de nuestros interiores saltaba a la presión de sus defensas y por lo tanto se generaba un espacio y Gudmundsson era ese jugador de más, esa superioridad numérica que se aprovechaba del espacio para recibir, girarse y generar un ataque. Porque tú en defensa siempre prefieres mantener 2 centrales con el delantero centro rival. Y en esa dicotomía de si voy o no voy con el otro, si tu rival va muy lejos, tú no saltas con él. Esto empezó a hacerlo Cristante, pero Llorente no lo hacía. Mancini tampoco lo hacía tanto. Y ahí es donde los rivales nos están generando muchos problemas. Además de que ya no solo el Genoa en el día de ayer, el Milan o cualquiera de los rivales que estamos teniendo, salvo el Empoli, empiezan pues si os fijáis, el Empoli comete, solo empezar el partido, un error individual que lo pone con el marcador en contra. Al final lo que están haciendo es pretender que la Roma presione en su campo propio, y por lo tanto tener una Roma mucho más estirada que no se encierre en bloque bajo, y así nos están haciendo mucho daño, pero muchísimo daño, como evidencian los números que he mencionado a nivel defensivo y a nivel de goles encajados.
como todo perro flaco le caen más pulgas, comentábamos la ausencia de Smalling, ahora se suma la de Llorente, y hay que hacer la pregunta, Santi. O sea, fue una buena idea retroceder a Llorente, porque ese ha sido otro tema en el postpartido del lleno a Roma. Fue una buena idea. ¿Por qué no? ¿Por qué tanto asco, por decirlo de alguna manera, de volver a esa línea de 4, dejar a Cristante en medio, que estaba siendo el mejor, o fue el mejor de la Roma en ese partido, probablemente junto a Spinazzola, y dejar la línea de 4, aunque luego sacó a Mancini, no había más centrales? No sé, pienso en el propio Christensen, que jugó de central alguna vez en el Leeds, intentar darle la vuelta. También es verdad que el inicio del segundo tiempo la Roma lo intentó más, pero con más ganas que fútbol. Llevo a esto porque ya sin Llorente para el Frosinone, y sin defensas de recambio, o hace alguna improvisación con Celik de central por derecha en esa línea de 3, o el propio Christensen o el propio Castro, o vuelve a la línea de 4. Bueno, dos cosas porque no puedo evitar decir la primera que voy a decir, y que te va a dar la risa, porque sabes que es una pedrada que yo tengo, es una manía que yo tengo y que la tengo aquí metida en la cabeza. La Juventus Under 23 se creó en 2018, hace 5 años. La temporada pasada, debido a las lesiones, por necesidad, Max Allegri tiró de cantera, tiró de jugadores que estaban en la plantilla del Under 23 en Serie C. Hoy en día, los Fagioli, Miretti y compañía son unos habituales del primer equipo. Competir en el tercer escalón del fútbol italiano al menos reduce el salto a competir con juveniles. No tiene nada que ver con disputar partidos en una categoría profesional o semiprofesional a hacerlo con juveniles. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo siento, pero es que sigo opinándolo. La Roma debería tener, con la calidad de juvenil que tiene, debería tener un equipo sub-23 que le permitirá disputar sus partidos en la Serie C, y que por lo tanto, ante una necesidad como la de ayer, es decir, tengo a Kumbula lesionado, a Smalling lesionado y se me lesiona Llorente, 3 centrales cuando tengo 5 para 3 puestos de central. Aquí, si tú a tu fútbol base le haces jugar de una forma o con una idea de juego similar cuanto menos a la del primer equipo, debes tener un jugador que, como recurso de última hora, de urgencia, te debe aportar algo. Y es evidente, como decíais, Arión, Sam y tú en el Twitch de esta tarde, que no son jugadores, no te pueden salir 20 jugadores del Primavera o del equipo sub-23, pero no te puede salir uno que en un momento dado puntual te dé un poco la cara. Evidentemente que no va a estar preparado como un jugador profesional con 500 partidos en su espalda en el fútbol profesional, lógicamente, pero para mí el equipo sub-23 está para esto nada más. Ayer nos plantamos en Marassi sin centrales de reserva y se nos lesiona uno. Y por otro lado, yo considero que el retrasar a Cristante, pues Cristante, sabéis también los que me escucháis asiduamente que yo soy un enamorado de Cristante. Creo que compite muy bien. Y que ayer, es cierto, como dice Mourinho, se nota su ausencia en el centro del campo, pero que el principal culpable es Mourinho, porque podría haber puesto a Celik. Pero claro, aquí hay muchos condicionantes. Él, y hago referencia a Mourinho, le echa la culpa al árbitro, creo que en una muestra más de su forma de ser, pero la culpa de tener que sustituir, de deber sustituir a Mancini, no es del árbitro, es de Mancini, porque Mancini, por el codazo que le sacan tarjeta amarilla, yo en mi casa cuando lo veo pienso que le podrían sacar tarjeta roja, y minutos después hace una muy parecida
que se va de rositas, que se va sin tarjeta. Entonces sustituye a Mancini porque no le queda otra, porque en ese instante, en ese momento, Mancini está a un paso de quedarse expulsado y por lo tanto condicionar aún más el partido de la Roma. Ante esta situación, no lo sé, retrasar a Cristante te debilita el centrocampo, por supuesto. Pasar a defensa de 4, no necesariamente. Hay equipos que con 5 defensas o con 3 centrales y 2 carrileros juegan muy bien. Y en esto quiero dejar muy clara mi opinión, que no es una verdad absoluta, pero sí que creo que debemos empezar a cambiar un poco nuestro ideario futbolístico. El cómo el equipo se posiciona en el campo simplemente nos sirve para hacer el dibujito previo al partido. ¿Cómo están jugando así, pero luego lo importante es cómo se ocupan los espacios, y tú puedes hacer una buena ocupación de espacios jugando con 3 centrales o jugando con 2. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Lo único importante aquí es pensar en cómo te posicionas tú en el campo para facilitar la construcción del juego de tu equipo, superar las líneas rivales en conducción o en pases, y cómo defiendes a tu rival. Y aquí da lo mismo como juegues, con carrileros, con laterales, con 2 mediapuntas o con la W y la M que se jugaba antaño, ¿no? Es una cosa, hay que cambiar el chip. ¿Cómo ocupamos los espacios? Jugamos con tantos defensas. El Inter de Conte jugaba con 3 defensas. Hostia, y jugaba el fútbol con Lukaku. Era la hostia aquel equipo. Jugaba muy muy bien, pero muy muy bien. Y el Inter actual sigue jugando con 3 centrales. 3 goles encajados. Nosotros 11. Ellos líderes. Y en 6 jornadas nosotros a 10 puntos. No tiene nada que ver con cuántos defensas juegas. Tiene que ver cómo los utilizas, dónde se posicionan, cómo quieres jugar. Y aquí es donde creo que la Roma desde hace muchos meses está deteriorándose, está empobreciéndose. Pese a que creo que en el mercado hemos mejorado la plantilla, creo que a nivel de juego, a nivel de creernos el mensaje de nuestro técnico, estamos yendo a menos, bastante a menos. Sí, totalmente. Y yo al final de la temporada pasada sentía que la identidad estaba, que habían otros problemas de cansancio, de acumulación de partidos, de no rotación, de la plantilla y tal, pero que había una identidad. Los 3 primeros partidos de la temporada a mí me dejaron preocupado, sobre todo la derrota contra el Milan, por lo fácil que lo hacen. Y por ejemplo, vi al Milan los otros días ganar en Sardeña Arena contra el pasando mucho más trabajo, y ganan porque Radonjic es tan malo como, no sé, está entre los peores porteros de la Serie A. Esos 2 rebotes que terminan ayudando muchísimo al Milan para remontar el marcador. Y o sea, lo que siento hoy de la Roma es que o sea, lo que me transmite en partidos como este es despiste, una Roma confundida, y que hay confusión en todos, desde los jugadores hasta el entrenador, y hay confusión. O sea, me ha transmitido confusión de que no sabemos qué está pasando en los jugadores y el staff, y la vuelta. Mientras pasa el tiempo, los días y las horas, me parece que va a ser difícil. O sea, hay que hacer un trabajo profundo. En este momento que estamos grabando el episodio, viernes septiembre 29, 3:25 de la tarde, hora de La Habana y Miami, y son un poco más de las 9 de la noche en Europa. Ha anunciado el club que José Mourinho lo hará este sábado en mesa de prensa, así que en el momento en que están escuchando este podcast, muy probablemente ya José Mourinho haya hablado en mesa de prensa. Cuando parecía que no, ha anunciado el club que José Mourinho hablar en mesa de prensa, lo cual va a ser muy interesante por sus declaraciones por partido, y por lo que como está el ambiente, ¿no? Y esperamos explicaciones, sobre todo el cuerpo técnico, que son los que están al frente de esta situación, y esperar más, porque son 5 puntos de 18 posibles, y no sé, Santi, pero estamos a punto de decir en septiembre, prácticamente inicios de octubre, que la Roma
no va a estar luchando por los objetivos de la temporada, que es acceder a la Champions por liga. Yo sigo opinando que la plantilla es sumamente buena como para lograr el objetivo de Liga de Campeones, de plaza de Liga de Campeones. Sí que opino que, salvo hecatombe y desastre absoluto, los dos equipos lombardos, en cuanto a Milán e Inter hago referencia, y Juventus, el equipo piamontés, creo que esas 3 plazas van a estar ocupadas por ellos. Para mí son los máximos favoritos en este inicio de campeonato para alzarse con el título de la Serie A, y también para ocupar los 3 primeros puestos. Luego el campeonato es muy largo, ¿no? Y puede suceder cualquier cosa, pero veo muy difícil esa plaza. Creo que hay que lucharla a la 4ª posición del campeonato, y creo que la plantilla la tenemos para ello, y el tiempo también lo tenemos. Lo que a mí me preocupa, después de ver tantos años fútbol y situaciones similares en diferentes clubes, es cuando ves gestos de desaprobación de los jugadores, cuando ves a estos sobre el terreno de juego nada convencidos de lo que está sucediendo o de lo que deben hacer. Cuando lanzan ellos la presión, pero se giran y ven que no van acompañados, entonces empiezan a hacer aspavientos con los brazos que denotan pues una falta de coordinación o de trabajo con el que no están de acuerdo. Y en el momento en el que se rompe esa brecha de acompañamiento entre jugadores y cuerpo técnico, es un momento en el que el cuerpo técnico empieza a tambalearse y a caminar sobre un alambre. Tú lo sabes, los Patreons lo saben porque lo he dicho en el grupo. Yo considero que si no se llamara José Mourinho, el técnico actual de la Roma no hubiera empezado la temporada después de la segunda vuelta de la Serie A del curso pasado. Y de eso nadie me va a bajar de este barco, estoy muy convencido de ello. El problema es que esa agonía que antes te comentaba, ese declive del juego del equipo, yo lo sigo viendo, y la sensación que me da es que tenemos tanto equipo que ahora esas debilidades o esa falta de coordinación, esa falta de confianza, esa falta de ir al unísono se va a ver más, y si nada cambia, el mensaje de motivación, de ambición, llega un momento en el que se agota. Tú puedes tener un equipo conectado cuando juegas la Conference League y la ganas. Entonces el siguiente año juegas una competición superior, que es la Europa League, y llegas a la final. Si la ganas o te clasificas mediante competición doméstica y juegas la Champions League, es un grupo que 2 temporadas atrás estaba jugando la Conference League, con lo cual la motivación es mucho más fácil de extraer. Pero en el momento en el que estás jugando la misma competición que el año pasado y las cosas no van funcionando y se dan momentos puntuales durante la temporada, como a cualquier equipo, en los que los resultados no te acompañan, ahí es mucho más fácil meter el pie en el agujero y que cueste sacarlo. Y desgraciadamente tú lo has dicho, y no hay que olvidarlo, estamos en septiembre, finales de septiembre, y ya estamos así. Joder, parece complicado ahora mismo. Para mí el problema es ese, cuando veo a unos jugadores abatidos al final del partido, yendo a, no sé si decir pedir perdón, a dar la cara, o no sé cómo denominarlo, en ese córner de Marassi, pero ves a jugadores con la mirada perdida, como diciendo, joder, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos jugando así? ¿Cómo puede ser? Y eso se lo preguntan jugadores como Lukaku, jugadores como Dybala, jugadores... Evidentemente estos son los 2 principales que tenemos, pero luego tenemos una segunda línea con Cristante, Pellegrini, Mancini, que deberían estar también en esa tónica, en esa sintonía de querer ganar y de querer sacar los partidos con autoridad, porque no nos engañemos, David, somos la Roma, y desde el partido del Milan al partido del Inter, Frosinone, Cagliari, Empoli, Genoa, Sheriff Tiraspol, Servette, deberíamos ganar el 100% de los partidos. El 100% de los partidos. Si somos la Roma y queremos jugar Champions League el año que viene, no se te puede atragantar el Empoli, no lo puede hacer el Sheriff, y estuvo a punto de hacerlo. No te lo puede hacer el Torino, no te lo puede hacer ni mucho menos el Genoa. No debe hacerlo el Frosinone, el Servette y el Cagliari. Y el Monza tampoco, que es el último equipo que me dejaría aquí, ¿no? Antes del Inter y el Slavia Praga. No son equipos que están al nivel de una delantera Dybala-Lukaku. Y por lo tanto hay que ganar, y hay que dar un rendimiento, y hay que exigirle ese rendimiento, y estos jugadores también lo quieren, ellos quieren ganar,
Dybala y Lukaku no quieren jugar Champions League. Joder, yo creo que están haciendo un esfuerzo ellos por jugar Europa League. Entonces, o sacamos aquí... No creo que sea una cuestión, como dicen en Italia, de grinta. No creo que al equipo le falte grinta. Yo creo que al equipo ahora mismo le falta convencimiento de cómo debe ganar el partido. Lo opino así, de verdad. Y tú decías ganar de aquí al partido contra el Inter. Estamos hablando del domingo 21 de octubre. Y lo más preocupante es que la Roma de Mourinho, en la era de Mourinho, nunca ha ganado más de 3 partidos seguidos. Tenemos Frosinone, Servette, son partidos ganables para una Roma normal. Después Cagliari y Sardegna, Monza en casa y Slavia Praga en casa. Incluso después nos toca Lecce en casa y el Inter en San Siro. Es difícil, a mí también me parece lo mismo, o sea, hay mucha desorientación, mucha confusión y quizás pueda ser que el discurso de José Mourinho está ya gastado, los jugadores no lo entienden y no sé. Lo que sí es difícil es pensar también que José Mourinho si los Friedkin no lo despiden, lo que es una cuestión económica complicada para los Friedkin, estamos hablando de un finiquito de 7 y algo millones de euros, que es lo que cobra José. Está difícil. O sea, si José Mourinho no dice, oye, mira, si pierde contra el Frosinone me voy, gracias por todo y hasta luego, va a ser difícil. Va a ser bastante difícil que se vaya. Esperemos. Yo no quiero ser aguafiestas, pero y siempre lo he dicho y lo sigo opinando. La suerte de José Mourinho será la nuestra y yo lo único que quiero es que la Roma gane y que me haga disfrutar del fútbol. Mourinho en el Porto sí que es cierto que tuvo una muy buena dinámica, un muy buen rendimiento y por lo tanto acabó su contrato allí en temporada natural, voy a decir, para luego marcharse al Chelsea. En esa primera etapa del Chelsea ya acaba siendo despedido. En el Inter, y todos lo sabemos, no es despedido, sale en 2010 con un triplete bajo el brazo para irse al Real Madrid. En el Madrid acaba sus 3 temporadas con más sensación de agotamiento que menos, y a mí me recuerda mucho esa situación, pero a partir de aquí vuelve al Chelsea, del cual sí que es despedido en diciembre. En el Manchester United vuelve a ser despedido en diciembre y en el Tottenham acaba siendo despedido en el mes de abril. Son 3 despidos consecutivos y la sensación que me acaba quedando es esa que siempre he dicho: son 3 temporadas como máximo las que ha estado en un club, y que entrenadores como él, como Luis Enrique, etcétera, o tienen la capacidad tanto a nivel de club como, y aquí hago referencia al tema apartado económico, como del soporte que te puede dar una dirección técnica, de cambiar mucho la plantilla. Ejemplo, Manchester City, desde la llegada de Guardiola hasta hoy, con todos los años que lleva en el club mancuniano, Guardiola ha tenido la posibilidad y la capacidad de cambiar muchos jugadores, y han ido saliendo jugadores buenos y importantes para su equipo, pero ha ido cambiándolos, y esto te permite ir renovando tu mensaje o la fuerza y el impacto de tu mensaje en el terreno de juego. Y si no tienes esa compañía a nivel económico, a nivel de apoyo desde la dirección técnica, y tú como entrenador, ese mensaje va perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Les pasa a todos los entrenadores de este nivel. Entonces le pasa a Tuchel, le pasa a Klopp, le pasa a Guardiola, le pasa al propio José Mourinho, les pasa a todos. Y yo creo que estamos en una situación límite, sin duda, la más límite que se ha vivido. Creo que es una obviedad con el técnico luso en el banquillo giallorosso. Sin duda, no es tan fácil, no es tan simple. Hay muchos detalles sobre la mesa. Santi, para ir terminando este episodio, vamos a hablar un poquito del partido del fin de semana contra el Frosinone de Eusebio Di Francesco, que vuelve a la que fue su casa por algún tiempo, primero como jugador y luego como entrenador, que es la etapa que más fresca tenemos.
Finalmente estaba leyendo ahora la probable formación según Sky Sport y estamos hablando de Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ndicka, Christensen, Aouar, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala y Lukaku. Por lo tanto, Cristante iría a la defensa, Aouar ocuparía su lugar en el medio del campo y el resto continuaría completamente igual. Santi, opiniones sobre el posible 11 y cómo crees que sea la mejor manera de enfrentar al equipo de Francesco, que está siendo una de las sensaciones junto al Lecce de este inicio de temporada. Yo en ese aspecto me genera dudas la continuidad de ciertos jugadores, viniendo de jugar entre semana con un partido exigente físicamente como ha sido el del Genoa. Claro, pero está el tema de Spinazzola, el tema de Dybala. Hay ciertos jugadores que no nos rinden para tenerlos de forma constante 90 minutos entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana. Y en ese sentido me genera dudas que no vaya a haber alguna rotación, sobre todo cuando tenemos pues jugadores que sí que tienen ese empuje físico como Belotti en el banquillo, ¿no? Es cierto que Zalewski no podemos decir que haya empezado bien la temporada como gran parte del equipo, pero el joven polaco la verdad es que está bastante gris en ese sentido. Me genera dudas. Entiendo que lo normal sería trasladar a Cristante a la defensa, como bien has apuntado, y la introducción de Aouar. Sabes que a nivel técnico y táctico Aouar me parece con balón de lo más interesante para el equipo y de lo más productivo también, con lo cual jugando como locales y ante el Frosinone bien me parece su inclusión, que vaya teniendo minutos, que vaya perdiendo el miedo al romperse de nuevo y que sume. Igual que Bove creo que es, cuando entró contra el Sheriff en Tiraspol lo hizo muy bien, me pareció un jugador importantísimo para remontar ese partido y en Marassi tampoco lo hizo mal. Le imprime un carácter al equipo y un despliegue físico que nos viene muy bien, tal y como mencionaba antes, con un equipo tan estirado y con tantos espacios. Más allá de eso, Frosinone, primer partido oficial de la temporada, lo gana el Pisa, que es un equipo de Serie B, uno de los equipos importantes y que ha estado en las últimas temporadas siempre en playoff de Serie B en Copa Italia. Siguiente partido, pierde como local ante el Napoli, algo que entra dentro de todo lo entendible, pero gana como local al Atalanta 2-1, empata como visitante en Udine 0-0, gana al Sassuolo, que en esta última semana ha causado estragos por algún equipo de la parte alta de la Serie A, que se lo digan a Federico Gatti, 4-2, empata contra la Salernitana y en esta última fecha empató como local también ante la Fiorentina. Es evidente que está haciendo una temporada y es el equipo revelación, como tú indicabas, porque más allá del partido contra el Napoli, el resto ha ganado o ha empatado. Son resultados superiores a los esperados. Evidentemente está por encima de nosotros en la clasificación, que para eso no es muy difícil, no hay que hacer muchas cosas. Un equipo que suele jugar con un 4-3-3 bastante marcado, muy de la escuela de Francesco, para entendernos, ¿verdad? Como jugábamos cuando lo teníamos de técnico, y que con un equipo de mucho joven, entre el que podemos tener pues algunos viejos conocidos como Ricardo Marquizza, está causando sensación. Yo insisto en que debe ser un equipo muy asequible y asumible como locales en el Olímpico, pero joder, no venimos con mucha confianza en realidad. Yo la verdad, hablando de la probable alineación, dudo bastante de la continuidad de Spinazzola, que no hizo un mal partido. De hecho, estoy sorprendido del partido que hizo en Génova por la dificultad, por tener que jugar otra vez. Creo que era su segundo partido consecutivo, y lo hizo bastante bien, sobre todo centrando y corriendo. Tuvo un partido decente. También la vara estaba muy baja por ese costado, por lo que tú comentabas. Pero a mí en este momento, conmigo Aouar no juega Eduardo de titular, pero de largo, y probablemente no jugaba con Paredes de titular el partido contra Frosinone, sino con Cristante en medio, y me la juego con uno entre Schelig y Christensen de central. Este viernes estuvo entrenando con el primer equipo Keramichi, pero vamos, cuando tú ves a Keramichi con el primer y luego pensar en saltarlo a la Serie, los problemas defensivos que tiene esta Roma, es lanzarlo a la hoguera al pobre central griego,
que no ha dado el salto en la categoría juvenil con la Roma. Ya vamos llegando al final de este episodio número 206, en el que hemos intentado conversar un poquito de lo que ha sucedido las últimas horas, sobre todo en el Genoa Roma, hablar con nuestro querido Santi sobre puntualizar algunos temas técnico-tácticos, algunos datos que, como ya han escuchado, no son para nada halagüeños. Santi, ¿alguna consideración más que quieras dejarnos? ¿Alguna opinión más de lo que hemos hablado? No, en absoluto, David. Yo creo que me he extendido mucho. Perdón por si he dado demasiado y me he enrollado como una persiana, que se dice por aquí, por España, de forma coloquial. Y si he sido muy pesado, espero haber sido más o menos claro. Y como siempre digo, se agradecen pues los likes al programa, las plataformas que lo escuchen, y sobre todo también los comentarios. Yo, por ejemplo, en España, una de las aplicaciones de reproducción de podcast más habituales o con mayor éxito es la de iVoox. Es una plataforma que permite dejar comentarios y siempre se agradece, porque creo que nos enriquece como programa y sobre todo como comunidad romanista de habla hispana. Así que animo a todo el mundo a eso, a dar a me gustas y a dejar comentarios en aquellas aplicaciones en las que se permita y que escuchen ellos los programas, y a continuar conectados a Planeta Roma. Así que ya saben, la masa está servida. Próximo domingo Roma Frosinone, el Frosinone de los ex canteranos Ricardo Marquisa, Luca Mazzitelli, del ex entrenador y ex jugador estarán visitando el Olímpico, que estará hasta ahora, según las previsiones de la venta de entradas, prácticamente lleno, que quedan solamente unas 1.000 o 2.000 entradas disponibles para el partido. Esperemos que vaya bien, que la Roma empiece a encontrar el rumbo, porque si no se van a venir aún más curvas y más debates. Esperemos este sábado las declaraciones de José Mourinho, las cuales, si no pueden dar en vivo por los canales oficiales de la Roma, la pueden leer después de nuestra web, planetaroma.net. Así que ya saben, estamos siempre disponibles en todas nuestras plataformas, en Facebook, Twitter, Instagram, en Threads, en todos lados nos pueden encontrar. Tenemos también un canal ahora en WhatsApp, también el canal de Telegram, y siempre en nuestra web. Y muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Recuerden que si quieren unirse a esta parte más activa de nuestra comunidad, que son aquellos que ayudan a que este proyecto de Planeta Romanista, Planeta Roma, que ya está cumpliendo 5 años, pueda seguir activo para seguir compartiendo sobre todo las noticias en la web, poder tener este podcast que escuchan en todas y cada una de las plataformas de podcasting, como decía Santi, desde iVoox hasta la más recóndita en cualquier parte del mundo, y la que necesitamos también sus likes y sus comentarios en esta plataforma para seguir creciendo como programa y como comunidad. Simplemente entran en patreon.com/planetaroma y ahí se pueden suscribir a las diferentes categorías que tenemos para que nuestro proyecto pueda seguir. Así que nada, terminado el episodio 106, no queríamos dejar pasar este día, porque sabemos que muchos nos escriben, ¿cuál es su opinión de tal, cuál es su opinión de tal y más cual? Preguntan mucho el próximo entrenador y tal, porque todavía no hay nada de eso. La última información es que hasta ahora sigue José Mourinho, pero bueno, Santi, ya que te tengo aquí, se terminó la temporada. La Roma no terminó en Champions, pero está en Europa. Se va José Mourinho. Chao, nos despedimos todos y hay que elegir un nuevo entrenador. Puedes elegir cualquiera dentro de la posibilidad real de la Roma. Un nombre, dime un nombre. ¿Y por qué? Buah. Esta me la tendrías que haber dicho antes para que me la preparara. No tengo... No, si esto es lo bueno. No tengo ni idea. Probablemente de los que nos podemos permitir, probablemente los que me gustan no están dentro de los que nos podemos permitir, ¿no? Y yo probablemente sea más contracultural de lo que venimos. Me gustaría practicar un juego bastante más ofensivo. No te sabría decir, la verdad.
Ahora mismo, si echo un vistazo a la propia Serie A, sé que lo que voy a decir no va a gustar, pero Vincenzo Italiano. Puede ser, es una de las alternativas, la del entrenador de la Fiorentina. Yo a lo mejor iría con Juric, pero no sé, a veces es un poco cavernícola y no sé, con una dirigencia tan estilizada como la de la Roma, cómo pudiera encajar un hombre que prácticamente ha cogido por el cuello al director deportivo del Torino. Es que Juric es muy de la escuela de Gasperini, y Gasperini, bueno, es su alumno avanzado, y Gasperini también se las gasta de esta manera. En Atalanta, mira, en Bérgamo, porque ya lo conocen y les ha dado muy buen rendimiento en realidad, pero Gasperini es de esos técnicos que también déjamelos estar. Yo le decía lo de Italiano, que no gustaría, porque sé que hubo a nivel dialéctico en ruedas de prensa, partidos anteriores, pues cada uno defiende su parte, y aparte de la afición de la Roma no le gustó alguna que otra declaración de la que hizo Italiano. Y además creo que Vincenzo Italiano, a mí me gusta mucho el juego que practica, me gusta mucho el trabajo que hizo en la Spezia, que está haciendo en Florencia, y que hiciera incluso años antes, pero creo que es un entrenador de carácter, que tiene muy definidas y muy claras sus ideas, que saca también bastante jugo de ciertos jugadores, y que los resultados también le vienen avalando, ¿no? El rendimiento de sus equipos. Pero creo que habría un problema. ¿Qué opinión tienes de Thiago Motta, que es un nombre que ha circulado en la radio en las últimas horas? No me desagrada, pero a mí no me desagrada, pero no me termina de convencer. No, a mí me pasa exactamente igual. Creo que es cierto que el Bologna, no nos engañemos, es un equipo austero en cuanto a contrataciones. Sí. Pero no vemos la cantidad de jugadores que ha sacado el Bologna de Thiago Motta, y que los ha sabido vender en los últimos tiempos, en las últimas temporadas, a muy buen precio. Desde Arthur Thiete en la defensa al belga a cualquiera de los centrocampistas que ha vendido recientemente. Svanberg al Wolfsburg o otros tantos, ¿no? Entonces yo creo que Motta sí que está teniendo un buen rendimiento, pero los recursos que tiene igual no son suficientes como para que le veamos mayor resultado o un mejor juego. Me parece que está haciendo un muy buen trabajo en el Bologna, esa es la realidad. Y lo que quería apuntar de Italiano es que creo que a nivel de carácter, en una cancha y en un lugar como es Roma, yo creo que o casa muy bien, como es el caso de Mourinho, o saltamos todo por los aires más pronto que tarde. Y ese es el miedo que me da Italiano. No me da miedo el juego que pueda practicar, porque creo que tiene buenos jugadores ahora en la plantilla de la Roma para practicarlo, sino que en ese impasse que necesita, porque necesitaría tiempo, que la afición, esa ciudad tan en ebullición que me gusta decir a mí como es Roma, se le acabe echando encima y lo devore. Hablaba de esto hace unos días en una entrevista muy interesante de Walter Sabatini, en clave Marcelo Bielsa, que alguna vez estuvo cerca de llegar a la Roma. Dice Sabatini que se encontró con él en Madrid, en una dirección particular, porque no quería ser visto por la prensa y tal, y que cuando fue a hablar con Bielsa, Bielsa estaba ya con una maqueta de Trigoria, que sabía de qué color quería que le pintaran las paredes de Trigoria, y con a todo el equipo primavera. O sea, pero decía Sabatini que le daba miedo apostar por un tipo como Bielsa, que necesita tiempo por esto mismo. O sea, y yo digo, yo siempre pongo una premisa para el post José Mourinho, porque parece que no quiero que se vaya ahora mismo, no quiero que saque despedido, ni estoy hablando en contra de Mourinho. Yo quiero que la Roma vaya bien, porque yo soy romanista, no mouriñista. Yo quiero que la Roma vaya bien, y Santi decía que quiere que la Roma juegue bien ya. Yo quiero que la Roma gane. Yo lo que quiero es que la Roma gane, ya vaya haciéndolo bien o sea haciéndolo mal, porque estamos hablando de 22 derrotas antes del inicio de la temporada en Liga. En las últimas 2 temporadas ya tenemos 3 en 6 partidos. Así que no parece que va a ser una buena temporada. Yo lo que quiero es ganar, irme a dormir el fin de semana y decir, bueno, mi equipo ganó, voy a empezar bien la semana. La premisa que pondría para encontrar un entrenador post José Mourinho es alguien que maneje muy bien la comunicación, porque los medios en Roma son durísimos, muy duros,
y si no, los remito a ver la entrevista de despedida de Luis Enrique de la Roma, que para mí es uno de los capos en cuanto a esto de gestionar los medios y tal. Cómo se fue Luis Enrique de la Roma. Yo creo que para esto será importante pensar, o sea, los Flickr deberían pensar en esto cuando ya tengan que decidir en el post José Mourinho un entrenador que sea capaz, además de sacar el fruto de lo que hay en el campo y de lo que tiene a disposición, tener muy buena comunicación. Así que nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Santi. Discúlpame por robarte el tiempo del partido que querías ver. Así que nada, un saludo para todos. Gracias por escuchar Planeta Roma Podcast, episodio número 206. Si han llegado hasta el final, suscríbanse, compartan y siempre díganle a sus amigos que conocen un grupo de locos en Planeta Roma que siempre están hablando de este equipo que a veces nos da más tristeza que alegría. Así que nada, buen fin de semana a todos y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma.